Oigan, rolen la tarea de Lili porque me hice bola. ¿Cuál tarea? ¿La de los Herodes? Ajá. Estas lecciones eran como trabalenguas para mis oídos. Y aunque era como repasar todo, pero de verdad es que creo que ya estoy más confundida que entendida. Pero, le digo a Chico, también a Felipillo. ¿Cómo? Ahí que a Felipe le ponen el tetrarca. Entonces yo ya los tenía bien identificados y ya no. Y luego Felipe ya tiene otra ciudad que tiene nombre como de Chinicuil o no sé qué. ¡Ay, el Santi! Felipe. Ay, ya se fue Santi. Saluda, Santi. Nele, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Te extrañamos ahí en el... Dile, me dormí. Cuando no estoy es que me duermo, dile. Sí, claro. Sí. Hola, Santi. Uy, ¿quién es? Mira. Se me cayó otro diente, Santi. Ya se le cayó otro diente. ¿Botas? Bien. Oh, cuidado. No tan bien. Se le acabó la silla. Le digo que se acuerde porque está en una silla. Hola, Dayana. Bueno. Hola. Ya se fue. Ya la corrí de aquí. Sí, estuvo un poco complicado, Esther. Hola, San, ¿cómo estás? Estaba pensando en Sandra y en Mel, que se les ha de ver complicado un poquito más sin el antecedente del libro anterior con esto de los tetrarcas. Pero no cambian al tetrarca por Felipe. Felipe sigue teniendo su mismo territorio. Solo menciona una... Sí, lo que yo decía. Ajá. Es que a Felipe le dicen Felipe el tetrarca también, ¿verdad? Según yo dicen Herodes tetrarca y Felipe el tetrarca. Y Felipe tiene otro nuevo territorio que no es uno de los que estaban ahí antes. No, dice que es una subdivisión del terreno que ya tenía antes, bueno, del espacio que gobernaba. Ah, ya. Sí. Amplió su casa, digamos. Amplió su casa, o más bien la dividió para creer que tenía más. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Traconite. Traconite, así es. Vamos a iniciar con una oración y a propósito que te tengo aquí en pantalla, Leti, ¿quieres hacer esta oración para pedir la ayuda del Señor para poder entender todo este trabalenguas de nombres? Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta tarde, gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y por el corazón dispuesto, Señor, que tenemos para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que sea una gran enseñanza el día de hoy, Señor, y que estemos con oídos abiertos y corazón dispuesto a seguir escuchando de tu palabra y aprendiéndola, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí platíquenme. ¿Cómo les fue con la lección? ¿Terminaron su tarea? No, algunos no, unos sí. ¿Quién le faltó parte de su tarea? Ok. Me faltaron 2 paginitas del 3B. Es que fueron muchos versículos a revisar, ¿verdad? ¿Qué les parece si revisamos la lección aquí? Tratamos de disipar dudas. Ustedes disipan las mías. Y
Y vamos a tener 2 semanas de vacaciones. Entonces vamos a tener la oportunidad de darle otra repasadita si algo no quedó claro. Y iniciar con la otra. Porque esto ya nada más sería como un repasito de lectura. Compártanme, ¿qué se les complicó para que podamos compartirlo? Pues para mí, como ya dijiste, Esther, como no hice el libro 1, había como términos que toman por hecho que ya has estudiado o entiendes del libro 1. Entonces tardé un poco más solo para realmente como concentrarme y entender. Creo que más o menos ya lo capté, pero sí, ya veo que realmente sin haber tomado el libro 1 es un poco más complicado, pero no es imposible. Así es. Bien, ¿y los demás qué opinan? ¿Cómo les fue? Platíquenme dónde se atoraron, si es que se atoraron. Pues a mí me encantó el dibujo en la primera sección, porque explica muchísimo. Porque sí, que no es que uno está incorrecto en lo que dice, solo que muestra una parte. Entonces tiene mucho sentido ya leer los 4 evangelios de cómo entenderlo. Así es. Tenemos las diferentes perspectivas de los evangelistas, ¿verdad? Y es interesante ver cómo se va ampliando la información de un mismo suceso y nos va dando más luz sobre lo ocurrido. A mí me encantó ver a Juan, porque siempre había considerado yo a Mateo, Marcos y Lucas y consideraba que Juan estaba como lejos de lo que ellos, o no lejos, sino era algo totalmente distinto a lo que nos planteaba Juan en el Evangelio. Y me encantó cómo, pues descubrir todo lo que Juan nos dice acerca de este tiempo de Jesús. Yo había leído muchas veces Primera de Juan y no me había quedado claro toda la información que trae respecto a Juan, ¿verdad? Yo veía lo que habla sobre Jesús y como que con esta parte me había quedado, pero lo de Juan no le había prestado la suficiente atención y fue para mí enriquecedor descubrir esto, cómo Juan, el apóstol, nos amplía tanto la información sobre Juan el Bautista. Hay, además de lo entretenida que fue la clase, ¿hay alguna duda que les haya quedado pendiente que podamos de una vez tratar de disipar? ¿No? ¿Qué dice Ceci? Bueno, yo sí tenía muchas dudas, pero mi marido me fue explicando con peras y manzanas. Y bueno, recordando el libro 1, pues que hablábamos ahí de lo que era, pues los pasos que Dios llevaba, que era la niñez, la popularidad y todo, y tuvimos que volver a recordar todo eso y pues también los temas donde venían todo lo de los tetrarcas y los gobernantes. Sí, ahí entonces había que leerlo bien y detenidamente y entenderlo, quiénes seguían, dónde estaban, qué estaban gobernando, dónde lo gobernaban, qué gobernaban, qué partes. Todo eso tuvimos que leerlo 2 veces quizás para entenderlo y discernirlo como era. Pero vaya, fácil no, sí nos costó trabajo entenderlo un poquito más. Y pero bueno, hicimos todo el intento y toda la lucha y creo que sí nos salió. Sí lo logramos. Sí lo logramos. Y pues leímos mucho lo que fue Mateo y Juan y
Y la verdad ahora sí fue mucha lectura en Biblia y libros. Y pues sí aprendimos mucho, tanto de Juan el Bautista como Juan el Apóstol, pues. Pero sí, al principio sí estaba muy revuelto y le digo, ¿sabes qué? Como que ya me perdí y entonces nos regresábamos pero bueno, creo yo que quedó un poquito más claro. Ok, qué bueno. Pues ahorita vamos a darle otra repasadita y quien más dudas tenga es quien nos lo va a explicar para que le quede claro. ¿Les parece? Así lo vamos a complicar. Bueno, vamos a la calificación de las pruebas para ver si vamos bien con eso. Vamos a la prueba 3A. Si hay alguna duda, me levantan su manita y lo revisamos al final de la revisión. El número 1 dice Mateo, Marcos y Lucas. El número 2, inciso A, predicación de Juan el Bautista. Inciso B, bautismo de Jesús. Inciso C, tentación de Jesús. 3, comparación. 4, Lucas. 5, A, Poncio Pilato. B, Romano. 6A, el tetrarca. B, Felipe. 7A, Augusto. Y Tiberio, el 2. El B es Roma. 7B, Roma. 8A, una actualización histórica de los gobernantes. B, Jesús es expulsado de Nazaret. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Vamos con la 3B. 1A es JB. B, AJ. C, JB. D, AJ. Número 2, el apóstol Juan. 3A, predicación de Juan el Bautista. B, bautismo de Jesús. C, tentación de Jesús. 4. Tengo la letra A, B, D, G, I, K, L, M, N. La 5, Juan. 6, año de preparación. 7A, Juan el Bautista. 7B, Andrés o Pedro el apóstol. Juan, Felipe y Natanael. La 8, tengo 1-4. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Así vamos? Muy bien. Bueno, volvimos a revisar la técnica de comparación. Recordamos para nuestras compañeras que no hicieron el libro 1, que hay diferentes técnicas de estudio, ¿verdad? Que es observación. Se me olvidó el nombre. Antes de la de aplicación es... ¿Alguien que me ayude? Interpretación. Interpretación. Observación, interpretación, aplicación. Y por último, la técnica de comparación, que es a la que recurrimos en este estudio. Bien, cuando utilizamos esta técnica de comparación, ¿alguien quiere compartirnos qué fue con lo que se quedó al comparar los evangelios? Ya vimos
recordamos mucha de la información que ya teníamos, pero aprendimos unas nuevas cosas. Alguien compártanos, por favor, ampliamente en qué consistió esta tarea o con qué se quedó. ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Dedazo? Yo, Sí, a adelante. mí de lo que más me quedó que yo no había contemplado, yo pensaba que los discípulos de Jesús, que Jesús había hecho sus discípulos a partir del año de popularidad. Y el libro me muestra que desde el año de preparación, yo pensaba que como no era popular, no lo seguían. Pero me llama mucho la atención eso y el énfasis que hace en que es muy común que en las predicaciones te digan, es que los discípulos no tenían preparación y fueron y siguieron a Jesús. Y los discípulos llevaban mucho preparándose y buscándolo, era algo esencial en su vida y parte trascendente, no fue algo como que se les ocurrió de repente, era algo que venían ellos, por eso dice que era que le dice, ¿no? Que es el Mesías, el que estábamos esperando, o sea, no fue algo que les pasó de repente ahí, sino era algo que ellos estaban buscando y esperando y preparándose para ello. Eso fue lo que a mí más me atendió. Gracias. A mí también, perdón. Adelante. A mí también me sorprendió eso muchísimo, porque yo jamás había escuchado eso ni visto eso. Sí, fue muy nuevo, muy interesante. Sí, en el libro 1 vimos cómo Jesús hacía el recorrido de Nazaret a Perea, donde estaba bautizando Juan. Y sí, es muy interesante eso. Yo supongo que en ese recorrido que él hacía para ver a Juan, debió de haber visto los discípulos de Juan. Y ellos eran parte de los discípulos de Juan. Y creo que él reconoció la búsqueda que tenían estos hombres de Dios. Y fue, yo creo que decisivo para él el tomar la decisión de llamarles como sus discípulos, ¿verdad? Y a veces hemos escuchado en los sermones, y yo me había quedado con eso, que eran gente sin ningún tipo de preparación, pues era gente trabajadora y trabajaba en las labores que estaban a su disposición, pero nos enseña que eran hombres en una búsqueda. Habían estado al lado de Juan aprendiendo y esto ya les había dado un conocimiento cuando Jesús les escoge. Bueno, pues él termina de discipularlos, de enseñarlos. Sí, para mí también fue revelador este hecho. Sí, ahí hay que entender la manera de educar. Un momento, Mel, ahorita te doy la palabra. Hay que entender la manera de educar del siglo I o el siglo I antes de Cristo. Ninguna persona tenía educación formal. Todos se formaban a través de lo que se llama maestros y ellos se discipulaban a través de ellos. Cualquier persona podía adquirir. Cuando muchas veces algunos maestros de la Biblia mencionan que los discípulos no tenían educación, se refieren a que antes de estar con Juan o Jesús no se habían adscrito a una escuela como en el caso de Pablo. Ok, adelante, Mel. Solo una pregunta. ¿Eran todos discípulos de Juan antes o solo algunos? ¿O no sabemos exactamente? No, solo algunos. Y en este caso, pues menciona a Andrés, a Juan, a Simón Pedro y a Bartolomé, que aprendimos en la lección que era Natanael, que probablemente era, ya me hice bolas, Bernabé. Natanael, que nos dice que era Bernabé. Pues nada más nos menciona estos 4, porque si recordamos los evangelios en el transcurso de este tiempo de preparación,
él va teniendo estos encuentros, por ejemplo, con Mateo, que obviamente no era discípulo de Juan, y va teniendo este encuentro con ellos y los va eligiendo, pero pues estos 4 estuvieron desde el inicio con Juan. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Sí, Lili. Pues me agradó mucho ver como en un panorama general los 4 evangelios. Yo nunca lo había visto así. Siempre lo había visto por separado, y la verdad siempre como que había leído el Evangelio de Juan y los otros evangelios solamente así como, pues tal vez el nacimiento y muerte del Señor Jesucristo, pero como si vieras un episodio. Y ahorita al conjuntar los 4, al poner los 4 y ver la separación entre la comparación entre los primeros 3 y el Evangelio de Juan, pues me quedó como inclusive un marco histórico como más claro, pude comprender la situación política más clara que la vez pasada, y también me gustó mucho saber que al ver los 4, como el dibujito que ponen en la portada, como vas disfrutando los detalles. Yo no me había puesto a ver en esos pequeños detalles. Y bueno, yo me hice una pregunta. ¿Será que, por ejemplo, Lucas se va más hacia lo histórico y político porque tenía una preparación? Ya sé lo que dijo Naun ahorita, que no es como ahora, pero como se me imagina que Mateo y Marcos tenían como una preparación más, más de casa, y que Lucas a lo mejor era más académico o más dentro de la política, y que Juan, esa es como una interpretación, como que Juan era como más sensible, porque él es el único que no pone el episodio de la tentación de Jesús. No sé, es algo que les quiero compartir, que se me vino como a la mente, inclusive como que me los pude imaginar, pero así como que yo soy muy teatrera, ya saben, los que me conocen, y como lo pude ver como en escenario. Okay. Rápidamente nada más una nota al margen. Ellos no escribieron a pie de acontecimiento lo que estaba pasando. Lo redactaron y lo acomodaron después. Hay casos como el Evangelio de Juan que pasaron muchísimos años y donde se cree que un grupo de personas le encargaron a Juan y le ayudaron a Juan a recordar. Es decir, literariamente se ve, pues es como si yo escribo de la vida de... voy a mencionar un personaje de nuestra historia, del señor presidente Miguel de la Madrid, y lo escribo ahora, y yo escribo en mis frases la palabra COVID. Entonces, dice, pues sí habla de Miguel de la Madrid, pero lo escribió como en el 2020, ¿sí me explico? Él utiliza un lenguaje y una forma que fácilmente en la crítica textual lo ubica a final del siglo I. Entonces, cada uno de ellos tiene un estilo, como dice Lidia, y por ejemplo, Lucas, bien dijo, es un médico y su propósito es más bien histórico, y los otros 2, Juan Marcos y Mateo, tienen una visión de acuerdo a sus fuentes, la famosa fuente Q, que es la fuente original de donde tomaron, es una serie de relatos que circulaban en la iglesia primitiva, que tienen como un origen y se le puede dar seguimiento, vamos a decir, histórico, desde un enfoque histórico, para ver cuáles eran. Pero lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, Mateo tomó como fuente a la gente cercana a Miriam o María, la madre prestada de Jesús, ¿verdad? Mientras que Marcos y Lucas tomaron fuentes distintas, de tal manera que, perdón, me equivoqué, Mateo tomó a las fuentes de José y Lucas a las fuentes de María.
de tal manera que podemos ver que cada uno tenía como su fuente de información y no escribían en base a un, lo importante es no escribían en base a un momento en el cual está pasando la circunstancia y están narrando algo que está pasando, sino años después toman estas fuentes para escribir al respecto. Adelante. Ok, eso también parte de ello, si recordamos, lo aprendimos un poco en el libro anterior cuando nos habla de las genealogías. Nos dice que Mateo toma la genealogía de José y Lucas toma la genealogía de María. Entonces, ya partiendo desde ahí se ve la influencia que recibe cada uno para escribir el Evangelio. Y bueno, decía Lili que Juan es el único que no habla de la tentación de Jesús y bueno, su reflexión es buena, ¿verdad? Tal vez él fue más sensible a esto de decir no era necesario que se escribiera sobre esto, otros sí lo consideraron necesario y por eso pues gracias a eso tenemos este conocimiento. Algo que me llamó la atención también, no sé qué les pareció a ustedes, es los hechos que narra Juan del año de preparación. Yo hubiera asumido que estos hechos fueron ya dentro del año de popularidad cuando es abiertamente conocido por todos, pero nos habla de varios hechos que de acuerdo al contexto nos dicen que sucedió en el año de preparación antes de que él sea conocido abiertamente y sea popular. ¿Alguien recuerda si tuvo oportunidad de revisar estos hechos? ¿Cuáles son los hechos que nos relata Juan? Lo de la actualización histórica de los Herodes y de toda la política que fueron Herodes y los César. Y también pues menciona cuando expulsan a Jesús, ¿no? De Nazaret. Y es muy interesante, como decía Lili, cómo ir armando eso de los evangelios, ¿no? Creo que ahora que vemos la técnica de comparación, como que queda un poco más claro, como que vas armando el rompecabezas, aunque los 3 primeros evangelios pues tienen cosas en común, como que ahora al llegar a Juan, como que vas terminando un poco más de ese rompecabezas y vas entendiendo un poquito más de la historia. Y pues con lo que dijo el hermano Nahum, todavía es como más interesante ver esa visión, ¿no? De cómo, de dónde van tomando cada uno y como que vas complementando un poco más la historia. Así es. Y Juan nos habla de estos sucesos que los otros evangelios no cuentan, que es el encuentro con la mujer samaritana, Nicodemo, que yo hubiera pensado que esto sucedió en el tiempo de popularidad ya, ¿verdad? La mujer samaritana, Nicodemo, habla de la sanidad del hijo del noble en Caná, que dice que es el segundo milagro que él hace en este lugar. ¿Recuerdan cuál más? Las bodas de Caná. El agua en vino. Ajá, las bodas de Caná, justamente. Y bueno, Juan nos narra esto que, ¿sí? ¿Alguien? Corte la idea. Jesús purifica el templo. Así es, Jesús purifica el templo cuando va a Jerusalén para la Pascua, ¿verdad? Que echa fuera a los vendedores. Y bueno, son sucesos muy interesantes que nos narra Juan y que los otros evangelios no nos cuentan. Y todo esto sucede durante su año de preparación. Entonces, durante su año de preparación, Jesús ya tiene claro, muy claro, y también no solamente él, sino también sus discípulos, cuál es el propósito de Jesús. Dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, estos
por lo menos estos primeros discípulos tenían bien claro quién era Jesús, porque Juan ya lo había enseñado. A mí me parece también muy interesante que Juan, siendo un hombre tan popular como lo era, tan popular que nos narra el Evangelio, que hasta fue una comisión, ¿verdad?, de sacerdotes, de levitas ante él para interrogarlo, y en todo momento él deja claro cuál es su cometido: traer, anunciar la luz que ya vino, y siempre poniendo en alto el nombre de Jesús, siempre poniéndolo sobre él. ¿Quién recuerda qué es lo que nos dice Juan respecto a Jesús? ¿Qué dice Juan en su prédica respecto a Jesús? Juan predicó dos cosas: el arrepentimiento y lo siguiente, la venida del Mesías. ¿Recuerdan qué es lo que él predica? ¿Qué es lo que dice respecto al Mesías? ¿Quién es el Mesías? Sí, ¿me doy a entender? Él dijo que era mayor que él porque era antes de él y que era el Cordero de Dios. ¿Cierto que fue él que dijo que quitara los pecados del mundo? Pero también me pareció curioso porque él parecía tan seguro cuando Jesús vino a ser bautizado que quién era Jesús. Ya sabía que era el Mesías. Pero también cuando era en la cárcel y envía a sus discípulos a preguntar sobre de Jesús, ¿realmente ese es el Mesías? Como si, no sé, quizás fue un proceso en su, como entendió, pero quizás, no sé, me pareció curioso. Yo también lo pensé cuando lo leí. Bueno, él le reconoce públicamente y dice: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice: detrás de mí viene alguien que yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene alguien que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando está en la cárcel, manda a los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú? ¿O habríamos de esperar a otro? Y sí, yo me preguntaba al respecto: ¿sería el momento histórico de Juan dentro de la prisión, o sería la intención de que estos discípulos que estaba enviando a preguntar a ellos les quedara claro el mensaje? Porque Juan sabía que ya estaba pronto a morir. Aún ahí tenemos una tercera línea, que es lo que les estaba hablando. La posibilidad de que los que redactaron los textos tuvieran la intención que los que escucharan en el año 90, cuando ya había venido la caída de Jerusalén, les quedara claro quién era el Mesías, quién había sido el Mesías, porque recordamos en este momento que justamente cuando escribe Juan, empieza una doctrina o enseñanza en toda la iglesia de moda, una de las primeras herejías, que decían que Jesús no era realmente el Mesías, que esperábamos a otro. Entonces, también podemos tener las dos cosas que dijo Esther, y una tercera línea de interpretación sería esta. Okay. Bueno, aprovechando que Lili hizo su tarea de los Herodes, vamos a dejarle a ella que nos explique y que nos añada los nuevos nombres que Juan nos da a conocer. Pues ahí cuando nos pone en contexto de la historia, ahí también me puse a reflexionar, pues sí pasó el tiempo, porque en Roma, cuando nació el Señor Jesús, al nacer está ¿cómo se llama? El César, ¿verdad? El emperador. Y él al nacer estaba Augusto, que era el emperador romano. Pero cuando pasan los años, pues no sé, yo creo que se muere o es otro, y ya está el
Tiberino, Tiberiano. Tiberiano. Y también ahí estaba, cuando nace el Señor Jesús, Herodes, el grande, que era él. Lo que no me queda claro si Herodes no era romano, ¿verdad? Herodes era, gobernaba Palestina, no era romano, pero estaba bajo el mandato de Roma y tenía todo Palestina. Pero al morir Herodes el grande, están sus 4 hijos que quedan. Felipe, que era el más bueno, que está gobernando Iturea. Y luego está el tetrarca, que él gobernaba Perea. ¿Sí estoy bien? Perea y Judea. Galilea. ¿Sí? Galilea y Perea. Galilea y Perea era el tetrarca. Y luego está Arquelao, que él entonces era Samaria, y la otra, ayúdenme. Judea. Y Judea. Y ¿quién me falta? Ya está Felipe, está el tetrarca, está Arquelao. ¿Quién me falta? Son 3. Son 3 hijos, sí. Felipe, Arquelao y el tetrarca. Pero siendo muy malo el Arquelao, es el que sustituyen. Y lo sustituyen por Poncio Pilato, que él sí es romano. Así es. Creo que así está todo ese enredo. Recuerden que aprendimos en el primer libro que los gobernantes no eran judíos, sino eran samaritanos, edomitas. Por eso los judíos también no les querían, eran sus primos odiados. Pero estaban puestos por Roma para gobernar. Entonces, Poncio Pilato es el único que es romano. Romano. Es, destituido Arquelao por lo que también aprendimos en el primer libro, las atrocidades que comete, que quema a los judíos dentro del templo, y nos habla de que cometió otras atrocidades por las cuales le destituyeron, y entonces ponen en su lugar a Poncio Pilato. ¿Hicieron esta tarea en su respaldo? Sí. Ok. Es el mapa, ¿verdad? Ajá. En el respaldo 2, en la página 205. Si se dan cuenta, todo este repetir de la misma información de diferentes formas, con diferentes palabras, queda aterrizado aún más cuando vamos a nuestro mapa y lo escribimos. Lo vemos físicamente y los ubicamos, y bueno, esto aterriza la información que tenemos sobre ellos. Quiero que vayamos a su libro en la página 50. ¿Ya lo tienen? En el 3B, en el 31, dice meditación para la peña. Y nos da 2 versículos acerca de lo que deben o cómo deben de ser los discípulos de Jesús. ¿Alguien quiere compartirnos respecto a su tarea? ¿Cuáles fueron sus respuestas? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? ¿Quién dice yo?
Nos viene hablando la lección acerca de los discípulos en el año de popularidad y nos habla, es cuando nos habla de que fueron discípulos de Juan el Bautista y luego tuvieron por maestro a Jesús. Vienen aquí unas preguntas de meditación para la peña. Quien tenga su tarea y quiera compartirla con nosotros, por favor, háganme una señal chiquita. Ceci, no sé si quieres compartirnos porque te vemos hablando, pero tu micrófono está cerrado. ¿O solo estás repasando? Ah, estás repasando. ¿Alguien más? Empieza. Dice, ante la preparación para ser un buen obrero. ¿Voy a leer las respuestas que escribimos? Ajá. Sí, por favor, Chuy. En la meditación de la peña leímos dos versículos, fue primera de Pedro 3:15 y segunda de Timoteo 3:16. Es importante la preparación para un buen obrero del Señor, que estuvimos revisando durante la lección, pues nos quedó claro que necesitamos tener una relación con el Señor, que esa es una relación que se tiene que estar cultivando día a día, que uno tiene que tomar esa decisión y ponerla en acción. Debo de dar pasos, debo de prepararme, definitivamente sí debemos de prepararnos, yo debo de prepararme para poder estar, dice capacitado la palabra, para toda buena obra. Tiene un propósito, que nosotros nos preparemos, el que nosotros estudiemos, dice la palabra que es para edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, al estar exponiendo nuestra vida y pedirle al Señor que nos haga instrumentos útiles, es con la finalidad de que otras personas conozcan todas estas verdades que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Vimos que los discípulos, tal vez antes teníamos la idea de que eran de alguna manera improvisados, pero vemos definitivamente que no fue así, que ellos estaban en la búsqueda constante del Señor. Unos primeros estuvieron con Juan y luego los otros pues son llamados por el Señor Jesús, y así nosotros debemos estar en esa búsqueda constante del Señor, debemos estar preparados. Pues dice que para presentar defensa de nuestra fe, es otra de las respuestas, que debemos estar preparados no para contender, sino para aclarar a las demás personas, yo aclarar con mi vida, con mi testimonio, porque creo en el Señor Jesús, qué es lo que ha hecho en mi vida y que tal vez a Él le puede servir para esto, no para ser un maestro, no para ser arrogante y decir yo sé más que los demás, sino para poner todo esto que estamos aprendiendo en servicio de las demás personas. De alguna u otra manera, las personas pueden recibir esta palabra de verdad, esta palabra de vida que hoy estamos aprendiendo nosotros. Y dice, ¿con qué debe prepararse la obra del Señor? Con la Escritura, es lo que hemos estado aprendiendo. Y otra de las preguntas que era la final, dice, ¿qué ha aprendido usted del ejemplo de los grandes apóstoles, Pedro, Andrés, Juan, de la necesidad de prepararse bien para la obra del Señor? Pues lo que hicimos siempre buscar a Dios. Definitivamente creemos que debemos de permanecer en el Señor, y pues una forma nosotros de conocer a las personas, de amarles, es conviviendo con ellas, conociéndoles. Creo que es exactamente, creo que es lo que debemos estar haciendo nosotros, estar buscando al Señor, conociéndole, para poder amarlo día con día, y que nuestro testimonio sea de forma natural, sea de una forma genuina, cómo el Señor está impactando mi vida y cómo puede impactar la vida de los demás. Gracias. Gracias, Chuy. Me gustaría tener la participación de los demás, de las demás, sobre todo con la respuesta de la pregunta de ¿qué ha aprendido usted del ejemplo de los grandes apóstoles, Pedro, Andrés y Juan, de la necesidad de prepararse bien para la obra del Señor? Me gustaría tener su respuesta, compártanos.
respecto a esta pregunta. Me parece sumamente importante. Sí, Mel, adelante. Pues sí, aprendí que las cosas así no pasen de repente, de un momento al otro. O sea, por eso la preparación, para que salen resultados, para que algo, sí, algo pasa, es natural, ¿no? Es un proceso natural. Entonces, pues no podemos intentar ser listos para algo sin preparación, ni saltar pasos naturales que Dios con quien nos diseñó. Entonces sí, pues bastante importante la preparación, seguir los pasos naturales. Gracias, Mel. ¿Alguien más? Yo, o Leti, ¿tú quieres decir algo? Adelante. Después de ti, Sam. Bueno, solo no había llegado aquí con mi tarea, pero ahorita mientras estaban hablando estaba reflexionando sobre eso y sí es extremadamente importante no simplemente empezar algo sin realmente entender lo que vas a estar haciendo, en qué vas a estar metido. Y los discípulos tuvieron la oportunidad mejor que todos de andar con Jesús, de vivir con Él día y noche, de ver cómo Él hacía las cosas, cómo Él reaccionaba a la gente, cómo Él usaba su conocimiento, pero lo puso en términos del día. O sea, sí, pienso en su oportunidad y wow, qué increíble. Y creo que nuestra oportunidad no es igual a caminar directo con Jesús, pero nos ha dado tantas herramientas como su palabra y también otras personas ya más maduros en la fe, con más conocimiento, con más experiencia. Y creo que todo eso nos sirve para prepararnos. Y yo también pienso que nunca llegamos a un punto donde estamos 100% preparados. Es un proceso de vida que debemos seguir practicando. Llega un momento donde ya tenemos más experiencia y más conocimiento para empezar a realmente usarlo en una forma como los discípulos, pero creo que es un aprendizaje también de vida. Pero es muy importante porque si simplemente yo escucho un versículo y voy y lo comparto con alguien sin realmente entenderlo o sin haberlo aplicado a mi propia vida, pues pierdo algo en la enseñanza hacia otros. Entonces la preparación es fundamental para realmente aplicarlo primero a mi vida antes de intentar aplicarlo a la vida de otros. Ok. Eso es muy valioso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablarles a los demás si no hemos aplicado esta palabra a nuestra vida, como lo hicieron en este caso los discípulos? Para poder acompañar a Jesús, esta palabra que ya habían escuchado desde labios de Juan y confirmada por Jesús, pues es realmente valiosa y tienen la autoridad para compartirla con los demás. Gracias, Ann. Leti. Bueno, también yo no había llegado ahí a la tarea, me hicieron falta esas últimas hojitas, pero bueno, al estar escuchando a mis hermanas y basándome en los versículos que tenemos aquí de Primera de Pedro y Segunda de Timoteo, bueno, la de Segunda de Timoteo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, entonces, bueno, me queda muy claro que tenemos que prepararnos y tener en cuenta el querer como el hacer, ¿verdad? Y no salirnos de la palabra que es buena, agradable y perfecta y que todo viene de la palabra, ¿no? Y poner los dones a disposición de los demás, decía ayer Irra, ¿no? Seas hombre, mujer,
puedes usar esos dones que el Señor te dio para ponerlo a disposición de otros, y a unos se nos da la enseñanza, a otros les da otros tipos de dones, pero eso es estar como preparándose para fortalecer ese don que tienes para poder compartir del Señor. Así es. Así es, y ahí yo también aplico dos cosas importantes, que es primero, nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender. Y segundo, se aprende para llegar a la praxis o práctica. Entonces, sin estas dos reglas que llegan a mi vida, realmente como para qué aprendemos algo nuevo si ya lo sabemos todo, y para qué aprendemos algo nuevo si no lo vamos a poner por práctica. Ok, voy a leer dos pasajes y después de esto vamos a hacer una tarea que viene en nuestro libro. Y el pasaje es Juan, el capítulo 1 y el verso 6 y 7, que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el capítulo 10, el verso 40. El verso 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Es muy valioso leer esta palabra que habla de la labor de Juan, que como ya dijimos, su mensaje en su prédica fue el énfasis en el arrepentimiento, que lo estudiamos la semana pasada, pero lo más importante, este énfasis en que Jesús era la luz del mundo, que Él era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo, que Él iba a bautizar en el Espíritu Santo, y de esto dan testimonio también los oyentes que tenía Juan y que después están con Jesús diciendo, todo lo que dijo Juan respecto a este hombre era verdad. Y pues esto trasciende a nuestras vidas, el entender, el tener un claro entendimiento de quién es Jesús. Fue la labor de Juan durante toda su vida y creo que tiene que convertirse en nuestra labor el poder llevar este mensaje a los demás de quién es Jesús. Y Jesús sea una realidad en sus vidas. Vamos a hacer este ejercicio, el respaldo 3 en la página 206. Rápido. Chuy y Esther tengan lista en su Biblia Mateo 3:11. La primera parte. Vamos a abarcar los dos, 11A y 11B. Lo vamos a dividir. Y Ceci, Mateo 3:12. Leti, le toca a Juan 1:15 y 30. 1:15 y 30. Después, Sandra, Juan 1:23 y también Isaías 43. Mel, Juan 1:29 y 36. Lili. ¿Mande? Perdón. Juan 1:29 y 36 le dije a Mel. Y también, por favor, Isaías 53, 6 y 7.
Si lo pueden ver ahí en el respaldo, vienen anotados las listas de los versos, se los voy dando de arriba hacia abajo. Después Lili, Juan 1:33. Y el 1:34 también, por favor. Entonces le vamos a dejar a Lili. Y Esther, Juan 1:41. ¿Sí? Para llenar este respaldo, rápidamente me ayudan con los versos. Y dice, cosas que Juan el Bautista enseñó acerca de Jesús y que debemos creer. Primero en el Evangelio de Mateo. Chuy, lees las citas primeras de Mateo y nos das tu respuesta para el respaldo, por favor, para que vayamos juntos contestándolo. A ver, es Mateo 3:11. 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces la respuesta al respaldo. Dice, él era mayor que Juan. Y la B sería, dice Mateo, su ministerio, dice, él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ok. Él era más grande o más poderoso, dice también el versículo, ¿verdad? Y es lo que nos dice Mateo en su relación con Juan. Después, Mateo 3:12. Dice, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Ok. Pues Mateo 3:12 nos habla de Jesús como juez eterno de todo. Y la respuesta para el respaldo, ¿qué sería? ¿El rastrillo en la mano? Más bien es que recogería su trigo. Recogería su trigo en su granero. Él recogería su trigo en su granero. Después, en Juan, Leti. Dice Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y la respuesta que yo puse, él era primero que yo. Muy bien. Jesús era antes que Juan, ¿verdad? Aunque había nacido Juan primero, no se refería a la edad, sino a la autoridad que él tenía. Después vamos con Juan 1:23, Sandra. Ok, Juan 1:23 dice, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto, abren camino para la llegada del Señor. Y Isaías 40. 43. Ay, ¿qué pasó? Mi Biblia no está actualizando. Un momento. Sí. La tecnología es muy buena siempre y cuando funcione.
Sí, parece que ahorita me quiere fallar. Si no estoy leyendo. Sí. ¿Quieres que te ayude leyéndolo? Sí, por favor. Ok. Dice, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué dice la pregunta y cuál es la respuesta entonces? Ay, ahora siento todo confundida. Abajo de los versos dice, ¿cuáles son los dos nombres que le dan a aquel que Juan dijo que vendría? Es decir, Jesús. En Juan 1:23 dice que... Voz en el desierto. Ya no lo tengo aquí. Ajá. Dice que Él es Señor. Mm. Pero Señor, ¿en qué? Porque hay dos líneas, ¿no? Señor en Juan 1:23. Juan 1:23 dice Okay. que Él es Señor. Y la primera del Señor en Juan 1:23. En Juan 1:23. Y es Dios en Isaías 43. Okay. Vamos a terminarlo y luego lo leemos completo, porque también yo al principio no le encontraba mucho sentido. Seguimos con Lili. Juan 1:29 y 36. Así es. Y Isaías 53. Ajá. ¿Estoy bien? Juan 1:29. 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 53. Ay, Isaías tiene muchos. 53. 6 y 7. 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Ok, de acuerdo a estos dos versos. El cordero. Él era el cordero. El cordero que quita el pecado. Que quita el pecado. Así es. Cordero que quita el pecado. Ajá. Seguimos. Mel. Lo que yo sí. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan 1:34. Sí. Mel, ¿te di los dos versos? 1:34 también. Perdón. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces es el Hijo de Dios. De Dios. Y Esther, Juan 1:41. Dice, ya se me perdió. Aquí está. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces el id sería, él es el Mesías, el Cristo. Ok.
Bien. Son de estas tareas que a veces no comprendemos el propósito, ¿verdad? Porque parecen un tanto enredadas. Pero una vez ya contestadas, las releemos y toman sentido. Porque dice cosas que Juan el Bautista enseñó acerca de Jesús y que nosotros debemos de creer. Y en Mateo nos habla de su relación con Juan, diciendo que Juan dice que él es más poderoso que Juan, ¿verdad? En su prédica, Juan dice, él es más poderoso que Juan. Mateo también nos habla de su ministerio de Jesús. Juan dice que Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan nos dice en Mateo de Jesús como juez eterno de todo. Dice que Jesús recogerá el trigo en su granero, que tiene sentido para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Recogerá en su granero al verdadero trigo y echará fuera la cizaña. Y en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista habla acerca de Jesús, diciendo que él era antes que Juan mismo. Y nos dice los dos nombres que se le dan a Jesús en el Evangelio de Juan y ya dicho antes a través del profeta Isaías, que nos dice que Jesús es Señor y Dios. Juan el Bautista también nos dice en el Evangelio de Juan que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que él bautizaría con Espíritu Santo. Nos dice que Jesús es el Hijo de Dios y que él es el Mesías, el Cristo, que para los judíos era importante saber esto porque ellos estaban a la espera del Mesías, el ungido de Dios. Entonces, si lo vemos así, ya toma un poco más de sentido, ¿verdad? Eran las cosas que Juan el Bautista quería dejarnos bien claros a nosotros en el Evangelio a través de Mateo y a través de Juan. ¿Sí? ¿Quedó claro? O, como dijera mi padre, ¿voy bien o me regreso? Bueno, entonces esto era importante para Juan dejarlo bien claro. Hablar de aquel que antes de él, unos 700 años aproximadamente antes que él, ya había sido dicho en las Escrituras a través de los profetas, que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, iba a venir y que era más poderoso que Juan que le precedió, llevando el mensaje de salvación, pues solo preparó, dijo, que él venía preparando el camino para Jesús, para que nosotros ahora tuviéramos claro este mensaje. El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y nosotros, como sus hijos, debemos, y al igual que sus apóstoles, llevar este mensaje a través de nuestra prédica todos los días como lo hicieron los discípulos, preparándonos en conocer las Escrituras, en aprender acerca de Jesús, siendo cercanos a Él. ¿Cómo vamos a conocer de Jesús? Pues al igual que los discípulos, siendo muy cercanos a Él. Si le conocemos, si escuchamos de Él, pero no le conocemos, no podemos compartir un mensaje claro, un mensaje que transforme la vida de los demás. Pues ya nos pasamos de la hora, unos minutitos. ¿Cómo? Compártanme ustedes después de haber hecho este pequeño repaso, ¿cómo se sintieron con respecto a la lección? ¿Quedó un poco más clara o